Buenas tardes, varones. Me da mucho gusto estar aquí otra vez y trayendo otra reflexión, ¿no? que nos ha dado hoy en esta semana. Es en Job y en Hechos. Y en Job, vamos a Job, capítulo 42, versículo 1. Dice que confesiones y justificaciones de Job. Y respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay un pensamiento que se esconda de ti. Ninguno. Dice que no hay ningún pensamiento que se esconda. ¿Sí? Y luego dice, el número 3 dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿Quién es el que está oscureciendo la sabiduría que Dios nos da a nosotros? ¿Quién? Si yo les hago esa pregunta, ¿quién nos está oscureciendo? ¿Quién está moviendo el agua? ¿Quién está moviendo todo para que nosotros no tengamos ese entendimiento, esa sabiduría que Dios nos da? ¿Quién? ¿Verdad? Y dice Job, dice en el capítulo 2, versículo 3, dice que este hombre, Job, dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Dice, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me insistes contra él para que yo lo arruinara sin causa. Era un hombre perfecto que tenía tres cosas: tenía temor, tenía sabiduría y tenía inteligencia. Todavía Job, a pesar de que él ya era avanzado de edad. En esto, ¿quién nos está oscureciendo? Dice en Job capítulo 41, dice que Leviatán. Leviatán, ¿qué es Leviatán? Leviatán es un pensamiento que llega a nosotros y es algo que dice que lo tenemos que sacar con anzuelo, que lo tenemos que atar y lo tenemos que amarrar, ese pensamiento negativo, porque son pensamientos negativos que nos llegan a nosotros. ¿Por qué? Porque ese pensamiento negativo no nos va a dejar avanzar más. Ese Leviatán en aquel tiempo era un cocodrilo que los sirios, ellos pagaban para que alguien maldijera y que saliera ese cocodrilo y se comiera a las personas. Y siempre decían, era como Satanás, ellos decían: ojalá viniera Leviatán y se saliera del mar y te tragara y te comiera y te arrastrara y te llevara, ¿no? En aquel tiempo así era como Balac, como Balán. Ellos pagaban por esa maldición que había en el pueblo sirio. Entonces, ese pensamiento negativo nos lleva muchas veces y nos arrastra a hacer cosas que todavía seguimos en lo mismo, ¿no? Que no hemos avanzado. Entonces, yo me agarré de aquí de un versículo que me impactó a mí aquí mismo en Job 28, versículo 20. O sea, ¿quién está en la sabiduría? ¿Quién está estorbando la sabiduría que Dios nos da a nosotros? ¿Quién? Dios es el único que sabe dónde está la sabiduría. Dice el número 20, dice: ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y de dónde está el lugar de la inteligencia? En la sabiduría está la inteligencia. Dice: porque encubierta están a los ojos de todo viviente. ¿Sí? Personas que no están conectadas son personas que todavía están enfrente en sus ojos, pero está oculto ahí. Ahí está la sabiduría. Dice: porque cubierto están a los ojos de todo viviente, dice, y a toda ave del cielo es oculta.
El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Dios conoce el lugar de la sabiduría, porque mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo en los cielos, y al dar peso al viento pone las aguas por medida. El viento tiene su cauce, pero se detiene. El agua del mar no se sale porque tiene su medida, ¿sí? Dice, cuando Él dio la ley a la lluvia y caminó a los relámpagos y los truenos, entonces veía Él y se manifestó y la preparó y la descubrió también. El Señor preparó y descubrió la sabiduría. Dice, y le dijo al hombre, he aquí, el temor del Señor es la sabiduría. Y yo busqué el temor. Y en el temor me da, dice, ¿qué es el temor de Dios? Dice, el temor de Dios no es tenerle miedo a Dios, no es tenerle miedo a Dios, sino lo que es tenerlo en cuenta en todo. En todo lo que nosotros hagamos es tenerlo en cuenta, dice. Lo que hacemos es tenerlo en cuenta en nuestros pensamientos, en lo que creemos y también en lo que hablamos. ¿Sí? Ese es el temor de Dios. En nuestros pensamientos, rápidamente en nuestros pensamientos, en lo que creemos y en lo que hablamos. Ese es el temor de Dios. No es un Dios que nos va a regañar, no es un Dios que nos va a pegar, no es un Dios que nos va a juzgar, no. Tenemos que traerlo en lo que pensamos, en lo que creemos y en lo que hablamos. El temor de Dios es tener la presencia de Dios con nosotros. Todos hemos recibido el Espíritu Santo, y si tú me estás viendo también, que tú lo has recibido allá en tu casa, en las oraciones que has seguido con nosotros, tienes el Espíritu Santo de Dios. Dice, y podemos decir que el Espíritu Santo está en nosotros. Dice, el temor de Dios es una forma de vivir. ¿Cómo vivimos nosotros? Es nuestra forma de vivir. Ahí encuentras cuando alguien tiene temor de Dios. Es un pensamiento y es una forma de pensar. Es un comportamiento y es una filosofía. También, ¿qué es una filosofía? Es algo que existe y que es verdad. ¿Sí? Es una convicción. El otra vez nos hablaron de la convicción. Es la seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente esa persona. ¿Sí? Que gobierna la vida de las personas que aman a Dios. Ese es el temor de Dios. Es el resultado que Dios es Dios y que todas nuestras acciones tienen consecuencia, ya sea para bien o ya sea para mal. En Gálatas 6:7 dice que vamos a levantar la cosecha, ya sea para bien o ya sea para mal, ¿no? El resultado de creer, nosotros tenemos que sacar todo con el temor de Dios. ¿Sí? Es el temor de Dios, es la sabiduría. Nosotros tenemos que sacar todo con el temor de Dios. Los que no tienen temor de Dios, dice, son aquellos que han sacado a Dios de sus vidas. ¿Sí? Que los gobierne el mundo, que el mundo ya ahorita le da abrazos, besos, y dice, mira, pues ahorita ya se está componiendo todo otra vez. Volvemos a lo mismo. Ya los hoteles llenos, las tiendas, todo va igual, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo. Ya pasó la pandemia, ya pasó todo, pero se vuelve a acomodar otra vez. El mundo se vuelve a acomodar otra vez, se va acomodando poco a poco. Dice que son aquellos que han sacado a Dios de su vida. Dice, porque hay muchos que dicen que son cristianos por lo que ellos creen, pero rápidamente nos damos cuenta que Dios no está en sus vidas, sino que ya abandonaron a Dios. Y nos damos cuenta rápidamente. Dice, no hay temor de Dios porque ellos no aceptan a lo que la Biblia le llama pecado. Nosotros cuando estamos en pecado somos confrontados con la palabra
Y a veces el que habla la palabra es juzgado muchas veces porque está hablando la verdad. Y muchas veces, por ejemplo, cuando Natán no le hubiera hablado al rey David, no fuera el rey David no se hubiera arrepentido. El rey David hubiera seguido el mismo rey, haciendo su desorden, pero fue confrontado y gracias a Dios él rápidamente tuvo una respuesta, se arrepintió rápido y fue ese rey conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Ok. Dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Romanos 3:18 dice. Y vamos a la sabiduría. Después del temor, dice, estamos en el versículo 28, y le dijo al hombre, aquí el temor de Dios está la sabiduría. ¿Sí? Dice, en la sabiduría hay un espíritu de inteligencia. Y ese espíritu de inteligencia es santo. ¿Qué es santo? Es separado para obedecer lo bueno. ¿Sí? Nosotros somos santos, somos separados para hacer lo bueno, no lo malo, lo bueno. Dice en 1 Samuel 2:2, dice, no hay un santo como Jehová. ¿Sí? Dice que es santo. Dice el número 2 que es único, que es uno solo. La sabiduría, la inteligencia, no tiene ídolos. Y cuando nosotros llegamos a tener ídolos, los ídolos nos roban los dones y nos roban los talentos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos enfocados en los ídolos. Y esos ídolos, eso es lo que nos roban. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿En quién? Y nos damos rápidamente, ¿no? En las redes sociales cuando están subiendo cosas de personas y entonces hay mucha idolatría en esa cuestión. Dice, es multiforme, que es el poder divino para vencer la tentación. Es útil, es comprender el sentido oculto de las cosas, expresar sus ideas de forma delicada, no buscar con el propósito de no herir los sentimientos del oyente. Dice que es móvil, que se mueve o que te impulsa. Yo le puse ahí que te impulsa a lo positivo. ¿Sí? Cuando te mueve, te impulsa a lo positivo. Ahorita vamos a ver por qué. Que es lucido, que hace las cosas con la gracia y con libertad. Y cuando hacemos las cosas con libertad, pero con la gracia de Dios, dice que traemos un esplendor y que nosotros brillamos. ¿Sí? Que nosotros brillamos, dice. Dice que es puro, es tener un corazón limpio, es tener una conexión directa con Dios y sentir que lo que traemos dentro de nosotros es con gestos y actos. Que siempre, la otra vez dijo el pastor, que siempre andemos con ese gozo, ¿no? que así andemos, o sea, gozosos, pase lo que pase, ya sabemos a quién traemos, ¿no? Dice que es claro, que tiene abundante luz, inofensivo, que no te causa daño ni molestia, que es amante del bien, que ama a Dios, que ama su trabajo, que ama a su familia y que ama a la iglesia. ¿Sí? Que es amante del bien. Y todo su entorno, ¿no? Que hay alrededor, que es penetrante, que entra a lo más profundo. Es el espíritu de sabiduría. Por eso nos escudriña el corazón, porque penetra hasta lo más profundo. ¿Qué dice la palabra? La palabra es viva y eficaz, dice, y penetra hasta lo más profundo, los huesos, los tuétanos y el corazón, y discierne los pensamientos, ¿no? Entonces, eso es. Dice, y dice, ¿qué es la sabiduría? Dice, es un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia. Por eso le digo aquí, con la aplicación de la inteligencia vamos a tener sabiduría nosotros. Dice, con la aplicación de la inteligencia nos capacita para reflexionar, sacando conclusión
que da discernimiento de la verdad, de lo bueno y de lo malo. Eso es cuando Dios nos ha dado la sabiduría y cuando le aplicamos ese espíritu de inteligencia. Cuando le aplicamos ese espíritu de inteligencia, vamos a tener todas estas 11 que les he hablado ahorita. Dice, la sabiduría permite, dice, a las personas escuchar a los demás y evaluar lo que dice y lo que ofrece un buen consejo. ¿Sí? Esa es la sabiduría. Pero en el versículo, ahí mismo en la sabiduría dice, y apartarse del mal está la inteligencia. Ahí está una clave. Cuando nosotros nos apartamos del mal, vamos a tener inteligencia para poder entender la sabiduría. Si no sacamos la maldad, vamos a seguir siendo esos mismos personas, esos mismos cristianos que recibimos a Dios durante 15, 20, 30, 40 años, 20 años, 15 años, lo que sea, y vamos a tener maldad todavía y no la hemos sacado. Y si no sacamos la maldad, no va a haber ese espíritu de inteligencia en nosotros. Miren la maldad, porque el Señor no quiere que nosotros, esa maldad que nos atormenta todo el tiempo, que desde niño, de que nacemos la traemos pegada, ¿no? Dice, es la inclinación por llevar cosas negativas, pero son cosas negativas conscientes. Cuando nosotros traemos maldad, hacemos las cosas conscientes. Dice, y sabiendo que perjudica ya sea a otras personas, grupos, actividades, siendo característica humana, ya sea temporal o permanente. Por eso digo aquí, lo temporal. Cuando nosotros nacemos de nuevo, la maldad tiene que ser temporal. Tenemos que sacarla rápido, tenemos que ir al arrepentimiento rápido y que no nos estorben esos pensamientos negativos y sacarla rápido. Que no sea permanente, que no dure todo el tiempo, que no nos dure todo este cristianismo que llevamos, para que Dios nos pueda bendecir, para que Dios nos pueda dar ese espíritu de inteligencia. Dice, todo depende de quién la cause y de la capacidad del arrepentimiento por las consecuencias provocadas, debido a la inteligencia de los hombres y la falsa de muchas veces sus reflexiones. Cuando estamos en la maldad, hacemos muchas veces falsas reflexiones. Dice, el cuerpo mortal es un peso para el alma y estando hecho de barro oprime la mente. Y yo le entiendo aquí que cuando nosotros traemos maldad, traemos pecado, el alma comienza a pesar y nos comienzan a entrar pensamientos negativos. ¿Sí? Es cuando pesa, cuando hay peso. Por eso dice que somos de barro. Y tenemos que ser livianos, pues. Tenemos que andar con ese espíritu, ¿verdad? De peso, dice. Dice Proverbios 8:13, dice, al honrar al Señor es odiar el mal, el orgullo, lo presumido, lo mentiroso y lo de mal testimonio. Ahí en la maldad muchas veces nos quedamos con el mal testimonio. El mal testimonio aleja a las personas de nosotros. Cuando nosotros traemos mal testimonio. Yo en mi persona, yo lo he visto y yo lo he sentido. En mí, cuando yo me porto mal o hago una mala acción o algo, ahí yo doy un mal testimonio. Y las personas pues se alejan de mí. Van a decir, mira, ¿y eso qué es cristiano? ¿Verdad? Pero cuando el alma agrada a Dios, el Señor dice que se apresura rápido a sacarlo de la maldad. En aquel tiempo muchas veces, si tú te desconectaste de Dios y volviste a los caminos otra vez, dice que el Señor es rápido para llevarte y apresurarte para sacarte de esa maldad.
La gente ve esto, pero no lo entiende. No comprende que aquellos a quien Dios ha escogido, gozan de su misericordia y Él vela por su pueblo santo. El Señor vela por todos nosotros, ¿sí? Por la misericordia de el Señor Todopoderoso. No tiene preferencias por ninguno, siendo grande o chico. El discernimiento de espíritu, al igual que los dones de la palabra de sabiduría y ciencia, es un don de revelación, ¿sí? Es la habilidad de diferenciar entre la doctrina verdadera y la doctrina falsa, distinguir cuando vienen del Espíritu y cuando no. Ese es el espíritu de inteligencia que Dios quiere para nosotros. Y cuando traemos, por eso le digo, pensamientos negativos, pues no vamos a poder discernir la buena doctrina, la falsa doctrina, y no vamos a poder dar un buen consejo a la gente cuando nos lo pide. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es santo, y si le llega un pensamiento negativo, no, va a rebotar, porque es santo, ¿sí? No somos compatibles. Muchas veces en el entorno, a veces unos pensamos, cada quien pensamos diferente, y a veces no tenemos esa compatibilidad nosotros, porque si somos guiados por el Espíritu, vamos a caminar juntos. Dice, cuando dos se ponen de acuerdo, Amós 3:3, vamos a caminar juntos. Mientras no, mientras va a haber separación. Ahí comenzó la iglesia a dividirse en Hechos capítulo 1, versículo 19 capítulo 1. Cuando le preguntó Pablo, fue a Éfeso y les preguntó y les dijo que si habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Y ellos dijeron, ¿a cuál Espíritu Santo? Que ellos no sabían. Ellos habían sido bautizados con el bautizo de Juan, ¿sí? Ellos comenzaron a bautizar, no sabían. Y ahí estaba Apolos, y ahí estaba Cefas, que era Pedro, y Pablo y Bernabé, y todos ellos predicaban en la iglesia de Corintios, predicaban en Éfeso y predicaban en diferentes partes. Entonces, ahí mismo comenzaba la división. Adentro, en las iglesias comenzaban a llevarse grupitos para acá, grupitos para allá, y más acá. Entonces comenzó a hacer esa división. Y ahí comenzó. Pero cuando Pablo les dijo que él los bautizaba en el nombre de Jesús, hubo muchas sanaciones y mucha gente se convirtió al cristianismo. Yo creo que esta tarde a mí el Señor me ha hablado a mí muy, muy fuerte en esta situación de que tengo que caminar sin maldad, tengo que caminar con una dirección, viendo hacia Él, hacia arriba, para que Él me dirija, para que Él me dé esa sabiduría para mi familia, para mis hijos, para el entorno que hay alrededor de nosotros. Y eso es lo que quiere el Señor. En Job, para terminar, Job capítulo 42. Miren Job capítulo 42. En el número 4 dice, oye, te ruego yo, hablaré y te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El Señor ya estaba viendo, Job ya estaba viendo al Señor, a Dios. Dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Y aconteció que después que habló Job estas palabras a Job, Jehová le dijo a Eliafaz, el temanita, se dirigió a uno de los amigos mayores de Job, que ellos le estaban turpando
la sabiduría, el pensamiento. Ellos le decían, los amigos, que Job tenía un pecado muy oculto, que por eso Dios lo tenía así, que había acabado con todo con él. Entonces dice, le habló Jehová y dijo a Eliafaz temanita: mira, Irá se escondió contra ti y mi ira se escondió contra ti y tus dos compañeros, dice, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job, dice. Ahora pues toma 7 becerros y 7 carneros, he ahí, y mi siervo Job, y ofrece holocaustos por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él tendré para no traerlos a enfrentarlos, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Estos hombres no habían hablado lo correcto, habían hablado mal de Dios, que Dios lo había tenido así a Job. Dice, y fueron pues Eliafaz y Temanita y Bildad, Suita y Sofar, Nenamita, e hicieron como Job les había dicho, y Job aceptó la oración de Job, y restauración de Job, prosperación de Job, dice, y quitó Jehová aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. El Señor lo quería preparar, lo estaba preparando a Job, pero a Job tenía que sacar esos pensamientos que lo atormentaban, que le estaba estorbando en la sabiduría. Era un hombre recto, perfecto, amaba a Dios sobre todas las cosas, y aparte era temeroso. Y que había sido de Job, dice, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron con él, y le consolaron todos aquel más que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. En aquel tiempo se usaba cuando la persona ya era sanada. Y bendijo Jehová el postrero estado de Job más que el primero. Nosotros estamos bendecidos. Antes decíamos que éramos bendecidos, pero no es. Cuando nacemos de nuevo, ese es mejor, ¿no? Es el mejor, el postrero, que el primero. Dice, y ya le regresó todo el Señor, por todo, le regresó 14,000 ovejas, 1,000 camellos, 1,000 yuntas, 1,000 bueyes, 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas, y las llamó de nombre Yasmín, el primero segunda, Sisa, y el tercera Querén. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. ¿Sí? Hermosa la familia de Job, y le dio su padre herencia entre sus hermanos, y después de esto vivió Job 140 años más todavía vivió Job. ¿Sí? Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos. 3 generaciones se aventó Job, hasta la 4ª generación, dice todavía, y murió ya Job viejo y lleno de vida, lleno de días. La clave está en la maldad, porque Dios nos quiere bendecir a todos, siendo chico, siendo grande. Él crió a todos nosotros y Él quiere bendecirnos. Y muchas gracias, varones, el día de hoy, y hemos terminado, y que Dios me los bendiga.